Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el capítulo de hoy, después de todo un año intentando eludirlo, somos el único programa del mundo que no ha dedicado ni un minuto a esa cosa que parece que ha estado pasando en el mundo durante todo este tiempo. Y nos hemos reservado para hacerlo hoy a lo grande, con un gran invitado y con un libro que explica todo este asunto del que no hemos querido hablar, y que es la pandemia, sus consecuencias y cómo salir de ello en el caso de España, y salir incluso con alguna ventaja. El libro es Más allá de la maléfica pandemia, España resurgiendo y valiente, y el invitado es nada más y nada menos que don Ramón Tamames. Muy buenas, Ramón, ¿cómo estás? Pues estoy bastante bien, os saludo a los cuatro como premonitorios de una secuencia mucho más larga de gente que os oirá después en las redes sociales. Os agradezco que me hayáis invitado y me encuentro bastante bien, bastante adaptado ya a las nuevas realidades. No quiero decir la nueva normalidad del gobierno, que no se sabe todavía lo que es exactamente. Pero, como dije antes, informalmente, hago una vida bastante normal de ir a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas todos los martes. Tenemos una sesión que dura hora y media con un tema principal. Estoy en la radio los miércoles por la noche de 10 a 12 en La Verdad Desnuda, que es un programa de Capital Radio, con Ramiro Aurín de director y ahí vemos gente muy interesante. Por ejemplo, estuvimos viendo el miércoles pasado, antes de ayer, a Enrique Iglesias, que ha sido 9 años secretario de la Organización de Estados Iberoamericanos. La nueva 27 conferencia iberoamericana se celebra el mes que viene en Andorra, que es el nuevo miembro que ha entrado. Por eso, en cierto modo, están los reyes hoy en Andorra, no ayer. Y luego tengo cosas, mucho trabajo de, digamos, oficina, de correspondencia abundante con amigos de todas clases y de todos los oficios, podríamos decir. Y también artículos de periódico, publico 4 a la semana aproximadamente, y luego alguno que más que surge porque me lo piden, etcétera. O sea, una vida bastante normal, y precisamente de esa vida normal, pues surgió el libro que hoy comentamos, que ha editado Erasmus, una editorial de Barcelona, cuyo director general es Saras Arjomendi, de origen iraní, establecido en... Bueno, él nació ya en Cataluña, en España. Es un hombre muy activo, interesante, filósofo. Estuvo en la idea filosófica de Eugenio Trías. No sé si Juan es un partidario de Eugenio Trías, seguramente lo habrá estudiado. Lo soy. Lo sabe, muy bien. Y precisamente el libro surgió en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, porque todos los años tenemos que hacer una intervención, y a mí me pareció que la pandemia era un tema importante. Se lo dije a Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, que es el presidente de la Academia. Como sabéis, solamente quedan 2 personas que fueran ponentes de la Constitución española de 1978. Quedan solamente Miguel Roca y él. Los demás han ido pasando a mejor vida, que dice la ley biológica. Y le pareció bien el tema y me dijo, no, sí, de eso vamos a hablar todos. Y efectivamente ha habido ya 2 o 3 ponencias más donde se ha tocado parcialmente el tema, pero el tema en su globalidad yo creo que se ha tocado en mi intervención, que fue el 1 de diciembre, y a partir de ahí seguí trabajando y finalmente el libro pues ha aparecido ayer prácticamente. ¿Por qué he escrito este libro? Bueno, mis intervenciones en la academia han ido cambiando, ya he tenido 4 o 5,
han sido sobre obras anteriores mías, por ejemplo, Buscando a Dios en el Universo, o Hernán Cortés, Gigante de la Historia, o El capitalismo, gato de 7 vidas, más de 7 vidas. Eso han sido intervenciones mías correspondientes a publicaciones en general. Pero quería volver un poco al tema más económico, más intrincado, más relacionado con las cuestiones vitales que nos azotan de una forma u otra, que nos flagelan. Y por eso escogí el tema de la pandemia, la maléfica pandemia. En inglés tiene una expresión brutal, mucho más efectiva, que es the fucking pandemic. Ya lo entienden ustedes perfectamente. Me recomendaron que no pusiera el título en inglés y me parece bastante razonable. Bueno, y entonces, ¿qué planteo yo en este libro? Pues planteo lo que es la transfiguración, la configuración, mejor dicho, de un cisne negro en la mentalidad de Taleb, por ejemplo, cuando decía, esto es un cisne negro. ¿Por qué lo decía? Porque se decía que no existía. Hoy ya se sabe que hay cisnes negros en Australia, pero todavía se sigue diciendo Black Swan, un cisne negro, como una cosa extraordinaria, no previsible. En cierto modo, era previsible que tuviéramos una pandemia de este estilo. Hay mucha movilidad, la gente se mueve mucho. Incluso ha habido un aviso en el 2002-2003 en el caso de China, precisamente también. Yo estaba entonces de profesor visitante en Macao, cerca de Hong Kong, y me dijeron que no fuera. Mi médico me dijo, no vayas por allí porque puedes coger el virus. Entonces era aviar, procedente de aves, y puedes, de aquel virus tenía mucha más letalidad. Y no fui, se me enfadaron un poco, la verdad es que se me enfadaron un poco, pero yo creo que hice bien. Hay que evitar el riesgo lo más posible porque además en edades avanzadas el virus tiene una mayor potencia porque las defensas son menores. Bueno, el caso es que en el libro que podréis leer y a partir de hoy, como he dicho, tenemos un primer caso, un primer capítulo de vocaciones. ¿Por qué vocaciones? Porque esto ha pasado antes, claro. Boccaccio en el Decamerón cuenta cómo la gente de Florencia se iba al campo cuando venía la fiebre y venía la peste negra, entonces terrible, bubónica, que se transmitía a través de las ratas y tenía su manifestación en bubones, en una serie de especies de chancros que se creaban en la piel. Terrible, era una letalidad asombrosamente. Por ejemplo, en la Catedral del Mar, Falcones habla, y lo hace muy bien, me parece, de la fiebre de la peste negra que atacó España en el siglo XIV como al resto de Europa, pero en Cataluña fue terrible, asoló, murió más de la mitad de la población. En el centro, en Castilla, menos. Es una de las razones de que la demografía castellana fuera mucho más potente y al final incluso políticamente más potente Castilla que no Aragón. Es una consecuencia. Y qué sé yo, pues tenemos la peste de Albert Camus, o Camus, como hay que decir, porque es un apellido español. Y se puede decir que la peste de Camus es una evocación de una ciudad sitiada por la peste que tiene que aislarse del resto del mundo, etcétera, etcétera. Tenemos otras evocaciones literarias. A mí me gusta una que es la de Narciso y Dormundo, un libro que no sé si habréis leído de Hermann Hesse, que es formidable porque es cruzan Alemania entera de sur a norte, Narciso y Dormundo, que son dos pícaros y encuentran divertida la vida en medio de la muerte. Es formidable, es un libro que entusiasma por su vitalidad. Bueno, entonces estos son evocaciones, no es un mal que haya aparecido por primera vez. Luego, claro, tenemos los efectos de la pandemia han sido muy serios porque tenemos una globalización, una comunicación tremenda en todo el mundo, una movilidad asombrosa y el virus procedente de China se ha propuesto que se llame peste china. Lo decía, por ejemplo, Santiago Muñoz Machado, el director
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Igual que en el año 1918 se habló de la fiebre española, que era también un virus, una gripe, que fue terrible porque se llevó por delante más de 50 millones de personas, seguramente más que todos los muertos en la Primera Guerra Mundial. Seguramente no, seguro, seguro. Y se puede decir que, claro, los efectos de la pandemia ahora se han estudiado mejor, tenemos virólogos, tenemos... qué es un coronavirus? Coronavirus es un trozo de ADN, de ácido nucleico, que es donde está la vida y la reproducción de la vida, rodeado por unas, digamos, eh, ¿cómo se llaman estos? Proteínas, unas proteínas, y no tiene vida propia. El virus vive sencillamente cuando se instala en una célula viva y le saca todo su provecho y mata a la célula y se multiplica por cientos de miles. Es una multiplicación tremenda. Entonces, frente a la sanidad, ha habido recursos medievales, que es apartarse, separar, confinar. Eso se hacía en el siglo XIV ya. El caso de, por ejemplo, del Decamerón de Boccaccio. Pero ya pues ha empezado a haber algunos tratamientos de fármacos no definitivos, pero sobre todo lo que se ha creado en poco más de un año o menos de un año son las vacunas. Y las vacunas es el doblegar a la peste, por eso pensamos que puede volverse a una vida relativamente parecida a la anterior si todos tenemos la vacunación de rebaño, es decir, todo el rebaño ya no se puede contaminar unos a otros porque están ya vacunados y tienen una cierta inmunidad. La conclusión de este primer capítulo es que necesitamos una sanidad mundial, que necesitamos un cuerpo de investigación para los problemas de la globalización como no hemos tenido nunca. A mí me parece que es muy importante. Cuando sale el presidente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pues que tanto vituperado por Trump, pues se puede decir que bastante está haciendo la OMS con los recursos que tiene. Si no existiera, habría que inventarla. Lo que hay que ahora es que hay que hacer es reforzarla. Y luego vienen las consecuencias más importantes, que son las económicas, claro, porque el confinamiento significa que se deja de consumir. Esto en economía se llama una gran crisis de demanda. No hay demanda suficiente, caen las ventas, cae la actividad, empieza a subir el paro y el resultado es que hay que compensar toda esa actividad que declive importante, pues hay que compensarlo con una inoculación de dinero masivamente a base de proteger a los parados con un subsidio especial en algunos casos, los ERTES célebres de no permitir el despido y se mantienen subvencionados por el propio sistema de la seguridad social los trabajadores de gran número de empresas. En España ha llegado a haber 4 millones de personas en ERTES, todavía queda casi 1 millón. Muchas empresas no se recuperan y lógicamente siguen todavía dependiendo del sistema ERTE. Afortunadamente 3 millones han recuperado su actividad desde marzo del año pasado, pero todo eso significa un gran esfuerzo que hay que compensar con métodos como los créditos del ICO, del Instituto de Crédito Oficial del Estado, para empresas para que puedan subsistir, porque no tienen clientela o ha caído en picado, los pagarés con el aval del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, que es la agencia de tesorería del Estado, pues conseguir créditos en la banca privada con ese aval, y luego el apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas, que se considera que no pueden desaparecer del mercado. Por ejemplo, las líneas de aviación están recibiendo ayudas especiales, algunas otras empresas están recibiendo ayudas especiales. El sector del agroalimentario no ha necesitado ayudas porque precisamente lo que no se puede es dejar de consumir alimentos. Si no se come, no se puede vivir. Y evidentemente es el único sector que incluso ha experimentado alzas. Luego tenemos los autónomos, que son 3 millones de personas en España, han recibido también ayudas especiales. Ha habido un salario mínimo interprofesional
que se ha frenado porque ha salido al lado mismo el ingreso mínimo vital para la pobreza que está enraizada en las culturas de los países occidentales de Europa. Hay pobrezas internas. En algunos países está compensado eso con salario mínimo vital, el ingreso mínimo vital, que existe desde hace tiempo. En España ha empezado a existir ahora. Como también hay que tener en cuenta moratorias en los alquileres, en las hipotecas, en los créditos, freno de los desahucios, y luego la morosidad interprofesional o interempresarial es muy fuerte, es decir, muchas empresas no pueden pagar a otras empresas. Ahí vamos a tener una insolvencia generalizada en pocos meses seguramente. Y luego sectores que han sufrido especialmente como automoción, hostelería y turismo sobre todo. ¿Por qué España está en la caída más fuerte de casi el 12% del PIB en el año 2020? Pues sencillamente porque es el país que tiene más turismo en Europa. Francia también, pero Francia tiene una diversificación de su actividad mucho más fuerte que nosotros, pero nosotros dependemos del turismo en un 12-14% del PIB y han desaparecido el turismo exterior, etc. Incluso la actuación de las Fuerzas Armadas ha sido muy interesante, el Banco de Alimentos como actividades extraestatales, pero que han tenido su importancia. Es decir, yo he estudiado en el libro 22 instrumentos de apoyo que han funcionado mejor o peor. Y luego, claro, para abreviar, el estado de bienestar ha caído bastante. Es decir, esta situación de caída de la demanda exige cebar la bomba que decían los keynesianos de Roosevelt en el New Deal, en el plan de Roosevelt. Es decir, hay que cebar la bomba porque si no hay agua en el tubo porque ha caído la demanda, la bomba no funciona, pues hay que echarle el agua, cebar la bomba y luego ya darle al mango para que la bomba funcione y la circulación se restablezca. Eso es lo que se ha hecho, pero con todo el estado de bienestar se ha deteriorado mucho, la desigualdad es mayor que antes, la pobreza se hace más aguda, etcétera, etcétera. Tenemos ayudas europeas muy importantes. Claro, desde el punto de vista nacional todo se financia con la deuda pública. Afortunadamente, los tipos de interés para la deuda son muy bajos. España está bien considerada en los medios de capitales internacionales y la emisión de deuda ha ido bien, pero naturalmente estamos pasando de un 100% del PIB a más de 120 últimamente y sigue aumentando la deuda. Gracias a que tenemos ayudas europeas, un sistema para para el paro que ya ha funcionado con 20.000 millones que han llegado del programa SURE de la Comisión, pero sobre todo se está pendiente del Fondo Europeo de Recuperación, el FER, con los 140.000 millones anunciados, que es un poco, digamos, un esquema, porque no se va a cumplir tal cantidad. ¿España tiene capacidad para gastar 140.000 millones? Esa es la pregunta. Y además el sistema que ha montado el Estado, el gobierno, pues es muy de poca calidad. Están entrando las comunidades autónomas, no se sabe cómo, están entrando los ayuntamientos, están entrando todos y el resultado es que es una confusión de confusiones y no sabemos cómo va a haber la distribución de fondos. Podemos incurrir en una especie de sistema de Rodríguez Zapatero, de plan E, para al final acabar poniendo aceras y mejorar los cementerios o los polideportivos. Afortunadamente no creo que lleguemos a esa situación que fue disparatada. Y termino de cara a la recuperación, pues lenta, en España muy lenta, porque el turismo no vuelve, porque no estamos vacunados todavía suficientemente, el factor principal de demanda desaparecido pues no se restablece debidamente. España está cerrada salvo los archipiélagos, como lo sabéis, y está cerrada entre sí, con un turismo interno también bajo mínimos. La recuperación va a ser lenta, los fondos europeos llegan tarde y mal y se distribuyen en general bastante mal, y además se olvidan cuestiones muy importantes. En una visita que yo hacía a personas competentes en este tema de la administración hace unos días, ¿y dónde dejáis los problemas estructurales? Estamos en medio de un suicidio demográfico.
la tasa media de fecundidad está en 1,2 y pico, que es una barbaridad. No hay turno de reposición, que sería 2,1 hijos por mujer. Estamos en un problema de estatuto de los trabajadores que quieren trabajar después de la jubilación y no se les permite porque hay que retirarles la pensión. Estamos en una situación en la que muchas potencialidades económicas de España no se ponen en marcha. En este libro figuran 30 programas complementarios de la economía digital y la transformación ecológica, que es en lo que insiste el gobierno en su plan de transformación y recuperación y resiliencia. A mí me parece un plan limitado, insuficiente, y el método de distribución maléfico como el propio virus. En definitiva, todavía lo vamos a pasar regular, más que regular, mal. El crecimiento en el 21, en el año 21 va a ser prácticamente cero. Están diciendo el Banco de España, la OCDE, y no reaccionamos. Yo creo que hay mucha burocracia, poca ayuda efectiva y se está sosteniendo el paro, es verdad, pero incluso el propio SEPE, el servicio de digamos, contratación para el empleo, está bajo mínimos, no funciona, se ha deteriorado el sistema informático, unos hackers que no se sabe de dónde vienen, pero que se sabía que iban a intervenir, están destruyendo el sistema. Bueno, la situación es seria y no tenemos todavía claro cómo vamos a salir. Lo que sabemos es que el año 2021 no está respondiendo a las expectativas de que iba a ser una recuperación del 7%, como dijo el gobierno en su propio presupuesto. Es un resumen un poco largo, pero yo creo que había que decir. No, es un resumen que nos ha venido muy bien porque has explicado los orígenes y también has adelantado un poco los problemas estructurales de España que seguramente venían de antes y que ahora se han visto más claramente. Voy a saludar a todos nuestros participantes y entre todos vamos a seguir haciéndote preguntas, Ramón. Tenemos a Gonzalo G. Carrascal en Madrid. Buenas. Tiene el micrófono apagado, como de costumbre. Tienes razón, disculpa. Nada, muchas gracias. Bienvenido, don Ramón Tamames. Y bueno, pues vamos directo a ello una vez que termines de presentar al resto de compañeros. Muy bien, pues también desde Madrid estábamos con Juan Elías. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros oyentes y un saludo a don Ramón, nuestro invitado. Y también un día más desde Bogotá, Colombia, José Carlos Cámara. Hola a todos, queridos compañeros, creciente número de oyentes y un saludo especial a nuestro invitado de hoy, Ramón Tamames. Pues si os parece, podemos hacer un turno de preguntas por el mismo orden que habéis sido saludados. Con Gonzalo, cuando vuelva a conectar su micrófono, haciendo la primera pregunta. Bueno, después del resumen tan somero pero detallado que ha hecho nuestro invitado de su libro, lo primero que podría preguntarle en razón a cómo dar la vuelta a estas situaciones, ¿cuáles son en el libro, o si no de una forma explícita, que nos pudiese ahora comentar, los intereses, puesto que toda sociedad opera en razón a incentivos, cuáles son los intereses que habría que doblegar para lograr realmente transformar la sociedad de la manera con que ahora está configurada su estructura productiva hacia otra que sea más eficiente y más sostenible en el medio y largo plazo? Gonzalo es un estudioso de la economía española, yo lo sé por lo que está preparando, que no voy a decirlo, pero sabe de qué habla. Y en ese sentido conoce perfectamente que ya antes de la crisis de la pandemia teníamos un proceso de transformación importante que es de donde nace el llamado Ministerio de Transformación Ecológica y Reto Demográfico. En cierto modo, ya lo he dicho antes, hay un reto demográfico tremendo. Somos un país en declive, un pueblo decadente, como diría Vandellós, que era un demógrafo catalán de los años 30 del siglo pasado, que escribió un libro que se titulaba Cataluña Poble Decadent. ¿Por qué? Pues porque se mantenía la población catalana por la inmigración. Ahora la población española se mantiene por la inmigración. 1,2 ya es una cifra
casi de las más bajas del mundo en términos de tasa media de fecundidad, 1,2 hijos por mujer. Solamente Corea del Sur está más bajo. Corea del Sur está en 0,9. Es impresionante. El problema de Corea del Sur es terrible. El nuestro también lo es. También lo es de Italia. Claro, y la inmigración se produce de forma muy irregular, con muchas, sin regulación expresa, con mucho dolor, con mucha muerte. Como ha dicho el Papa Francisco, el Mediterráneo es una tumba de gente que intenta llegar a los países más rentables y más progresivos y más con mayor renta, como ellos dicen, etcétera. Bueno, la transformación no figura en los propósitos del gobierno de manera, digamos, de manera, podríamos decir, de manera expresa. No hay nada sobre demografía, hay muy poco sobre España vaciada, hay muy poco sobre pobreza, marginación, y luego la transformación ecológica no puede ser tampoco la supresión de actividades energéticas como el petróleo, el carbón, el gas, etcétera, sustituirlas por renovables sin tener en cuenta qué pasa en las zonas donde se retiran las antiguas fórmulas energéticas que entran en un paro masivo, en una desafección total de zonas deprimidas, etcétera. Yo creo que falta calidad en el planteamiento económico, creo que falta calidad. Estamos impulsados por una política económica del porcentaje, de crecer, pero descompensadamente, y sobre todo yo creo que no hay una valoración del capital humano suficiente. La formación profesional tendría que ser un objetivo fundamental. Y luego la ciencia y la tecnología, cuestiones fundamentales. Cristina Garmendia, la presidenta de la Fundación Cotec, con la que he hablado esta mañana, porque en un programa de radio que tenemos están pasando, lo dije antes, toda clase de mentores de problemas, pues no progresamos en ciencia y tecnología, siempre estamos diciendo hay que llegar al 2% del PIB y nos quedamos en el 1, en el 1,2. España desprecia la tecnología, la compra, incluso en temas como, ¿qué diría yo? El otro día estábamos con Vidal Maté en la radio precisamente, es el primer agrarista de España, y nos decía, se habla mucho de los invernaderos, pero los invernaderos de España se han quedado obsoletos y no hay una agencia estatal que esté modernizando ese sector también. Los rendimientos por metro cuadrado de que se habla en los invernaderos, por ejemplo. Y eso lo vemos en otras muchas cosas. O sea que, querido Gonzalo, falta calidad, falta valoración del capital humano, falta imaginación, todo demasiado mecánico y todo según reglas de la OCDE que no son siempre las mejores. Y sin embargo, ¿cómo es posible que si falta todo ello no se apliquen las políticas de incentivo que realmente hagan que el sujeto asuma que prefiere y es preferible una inversión a largo plazo en una determinada formación para conseguir proporcionar un mayor valor añadido en el trabajo y una mayor productividad en relación a las opciones de colocación que el país pueda aportar en el contexto en el que actualmente nos encontramos? Quiero decir, al final los sujetos operan en razón a una serie de preferencias y esas preferencias se moldean. Para que estemos en la situación que estamos es porque el sujeto se ha adaptado racionalmente a un contexto social y económico que es el que le permite sobrevivir. ¿Cómo salir? ¿Qué políticas son las adecuadas que permitirían modificar los incentivos? Pero al final es cuestión de dar dinero a las personas para que tengan hijos, es cuestión de subvencionar los impuestos, los estudios técnicos para intentar hacer que haya una mayor tendencia hacia el estudio de ingeniería. ¿Cuáles son las opciones que usted plantearía como las más adecuadas? Por ejemplo, casi nadie sabe que en España tenemos 4 millones de paro, más los que están en los ERTEs todavía. En números redondos tenemos 5 millones de personas que están desocupadas en estos momentos. Luego los sistemas de financiación del paro son primitivos. Se les da pues el 70% del salario en el ERTE, se les da un porcentaje también en los sistemas de desocupación,
pero no se les dice, vengan ustedes 2 horas al día aquí para hacer gimnasia, para trabajar, para aprender algo. No hay un sistema complementario de la financiación del paro. Es terrible. Y luego resulta que tenemos 1 millón de puestos sin cubrir porque no tenemos suficientes en la economía digital, en la inteligencia artificial, en la sanidad avanzada, en los sistemas de explotación agraria más adecuados, aunque la agricultura ha experimentado un gran progreso global, pero todavía tenía que estar. Holanda tiene una productividad agraria pues impresionante porque se ha influido mucho en la inversión de, digamos, de los invernaderos. Por ejemplo, la economía circular es perfecta. Un país que tiene más vacas que habitantes puede permitirse ese lujo. El suelo no se envenena. Nosotros, en cuanto empezamos a tener un sector ganadero que se expande, aparecen los problemas de los desechos, de los problemas de una ganadería porcina inmensa que tenemos ahora porque estamos exportando a China lo que no está escrito. Claro, tenemos que hacer los complementos de las inversiones para adaptarnos. Y luego los incentivos que tú dices. En vez de subir los impuestos, en vez de bajar los impuestos para permitir una mayor renta para las empresas, lo que se ha hecho es subirlos. Se ha subido el IRPF, se ha puesto el impuesto del patrimonio, se grava el impuesto del patrimonio con un 3% por encima, no recuerdo bien la cifra, me parece que son 10 millones de euros, que parece una cifra asombrosa, pero que no es tanto, y sin embargo es una leva de capitales. Yo decía siempre, hay que sacarle dinero a la leche, pero lo que no hay que hacer es matar la vaca. Claro, porque si matas la vaca no hay leche, ni hay impuestos, ni hay nada. Y estamos castigando los orígenes de la producción de renta. No hay incentivos suficientes. Y luego empresas grandes, importantes, algunas en el turismo, en la aviación civil, en la hostelería, etcétera, pues están con problemas de no atención suficiente y ya son decenas de miles de pymes las que han desaparecido. Y luego, como he dicho, hay un desaprovechamiento del capital humano, 5 millones de personas sin hacer nada, pasando a situaciones incluso psiquiátricas importantes, porque se ha puesto de relieve, entre otras cosas, por ejemplo, que España tiene 3,8 camas por 1.000 habitantes, Alemania tiene 8 camas y Alemania tiene 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes, perdón, es 100.000 habitantes, y nosotros andamos en 7. No vamos a resolver todos los problemas con más psicólogos, pero tendríamos que tener unos pocos más porque hay mucha gente que está derivando a situaciones perniciosas. Esa es la situación. No hay fineza, no hay calidad de análisis. Son todo esquemas porcentuales tipo OCDE que yo digo desde hace muchos años. Crecimiento al tanto, hundimiento, el hundimiento de la economía, ¿cuánto ha sido? Yo lo calculé en el mes de abril del año pasado, al principio. Vamos a caer un 12% y hemos caído un 11,8%. ¿Por qué aproximadamente llegué casi a la cifra con un procedimiento iterativo con mi amigo Antonio Rueda? Calculamos 11,8. Es 12. Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque solo un capítulo, el turismo, significa que tenemos el paro mayor de Europa. Ya lo dije antes. Incentivos, pocos. Burocracia, mucha. Clientelismo y electoralismo, bastante. Poca. Yo he propuesto en el libro la creación de una alta autoridad para seleccionar los incentivos y seleccionar los subsidios y las inversiones. Nada de nada. Se están dando a troche y moche de mala manera, según el nivel de protesta, etcétera, etcétera, o de capacidad de influencia. Hombre, las eléctricas importantes van a tener el paraíso de su vida, sustituir fósil por renovables, el viento, el agua y el sol en vez del carbón, el petróleo y el gas. Eso sí está muy claro y que hay que invertirlo de aquí al año 30, también está muy claro. Ahí va a haber un gran progreso, pero en los demás sitios la situación es difícil.
Y el reto demográfico es muy grave, y todavía no se ha hecho nada en absolutamente. Hay un secretario de Estado para el reto demográfico que es muy capaz, es una persona que ha estudiado los temas, pero no se está haciendo nada, no tenemos una política de población, que no solamente es dar dinero a los que tienen más, es algo más que eso. Ahora, Juan, ahora... Don Ramón, ¿y todos estos cambios los va a poder hacer esta clase política o será inevitable una intervención directa desde Bruselas? Bueno, yo no tengo mucha confianza en Bruselas. Lo que puede haber es un disgusto, que nos digan que no se está distribuyendo bien el dinero y que este no va a llegar en las cantidades prometidas y que España no tiene capacidad para gastarse 140.000 millones en 6 años cuando nos hemos gastado poco más que eso, 200.000 millones en 36 años que llevamos dentro de la Unión Europea, desde el año 86, si he contado bien. Hemos gastado un dinero poco más que lo que vamos a recibir teóricamente en 6 años. Tendría que haber una alta autoridad ya como agencia colectiva del Estado español para saber qué se va a hacer con él. Ahora no se sabe, llega 11.000 millones repartir para las situaciones de subsidios más perentorios y sale doña Nadia Calviño, seguramente con su mejor voluntad, y dice, pues hay que darle a estos y a estos, y protestan otros y llegan también, es decir, no hay un método bueno y teniendo en cuenta las necesidades más perentorias de la situación española, me parece. Tendría que estudiar más, está mal que yo lo diga, la estructura económica de España. ¿Y suena el libro? Sí. José Carlos, te toca. Bueno, ya vamos terminando, ¿no? Sí. José Carlos, ¿estás en Colombia? Sí, entonces voy a aprovechar, estoy en Colombia. ¿En qué parte de Colombia estás? En Bogotá, en este momento. Bueno, está bien el hotel Tequendama, se come igual de bien que siempre en Tequendama. Se come muy bien. Para mí es un poquito grasa la comida de aquí. Está todavía en esa fase en la que comer mucho representa comer bien. Todavía se confunde, pero por lo demás se come bien. Bueno. Si Gonzalo es una persona que está estudiando mucho la economía, está haciendo un gran análisis, yo quiero representar a los que tenemos un conocimiento más superficial y hacer una pequeña ensalada de preguntas. La primera de ellas es eso que a los profanos nos inquieta tanto. Cuando en un hogar se recibe el mismo sueldo año tras año, pues ese hogar se mantiene y nos cuesta comprender cómo un país que no crece al 2% va mal. En segundo lugar, es evidente que la crisis sanitaria ha obligado a improvisar, no solo en España, sino en todos los países, con resultados más o menos discutibles, pero sí que es verdad que hay muchos sectores que todavía ni siquiera se han recuperado de las crisis anteriores, del final de la primera década de los años 2000. En aquellos momentos se decía una reflexión, es verdad, no puede España depender de esta manera de la construcción y el turismo, y la solución más brillante que ha salido desde entonces fue Eurovegas, que no deja de ser construcción y turismo, irónicamente. ¿Cuál dices que ha salido? Perdona que no te he entendido bien. ¿Qué es lo que dices? Lo decía con algo de ironía, que la solución más brillante, después de concluir que no podemos depender exclusivamente de la construcción y el turismo, se pusieron las mentes a pensar y nos propusieron solucionarlo con Eurovegas. Era una pequeña ironía, pero que refleja bien esa falta de ideas y cómo hemos perdido el tiempo, ¿no? Cómo hemos perdido estos 10 años. Y mi tercera pregunta, si no es abuso, en torno a la renta básica universal y sus perspectivas de futuro. Te refieres a Sheldon cuando vino diciendo que iba a hacer el lugar de juego más importante de Europa, ¿verdad? Y estuvo en negociaciones con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y al final no llegaron a un acuerdo. Luego Sheldon se ha muerto ya sin el proyecto de Eurovegas. Así es. Bueno, la Sheldon va más bien
La cuestión va más bien orientada en el sentido de que, después de concluir que construcción y turismo no son la solución exclusiva para España, no sale otra idea mejor que esta. Es a donde Bueno, quiero ir un mira, en poquito. construcción hemos tenido una especie de péndulo extraordinariamente negativo. Hemos pasado de construir 600.000 viviendas en los años del boom especulativo, 2000 a 2008, tremendo. Construíamos más viviendas que el Reino Unido, Francia y Alemania juntas. Espectacular, ¿no? Bueno, solamente comparable a algunos booms de la construcción en California o en Florida o en Italia, en parte de Italia. Bueno, claro, llega una crisis, deja de subir el precio de los inmuebles, empiezan a bajar, la gente quiere desprenderse de sus inversiones y se produce el pánico. Hemos tenido durante años millones de viviendas sin utilizar, que ya el parque parece que ya se iba colmando últimamente porque la construcción bajó a 30.000 de 600.000 a 30.000. Dicen, ¿por qué hay tanto paro en España en la crisis anterior? Porque no se construye, se ha dejado de construir. Y esta vez pasa lo mismo con el turismo. Habíamos alcanzado los 84 millones y nos hemos quedado el año pasado en 20. Claro, es una barbaridad, ¿no? Pasar de 84 a 20, pues es un submúltiplo muy pequeño. Entonces se puede decir que efectivamente hay que diversificar más. Se está diversificando en las exportaciones. España está aumentando mucho las exportaciones. Parece que no, pero estamos en el segundo lugar de Europa, después de Alemania, con mayor volumen de exportaciones por habitante. En definitiva, vamos a ver. Hablabas tú del 2%, que ya no crecen sectores más del 2%. Bueno, que la paga, el ingreso de una familia se queda en un aumento del 2%, tal y cual. Bueno, es que no se gana en competitividad lo suficiente. La competitividad es la productividad más el tipo de cambio. Si el tipo de cambio del euro baja, se exporta más, indudablemente. Y también las marcas tienen mucha importancia. Un país que tiene marcas como es Francia, en el lujo, Japón, en qué sé yo, en cámaras fotográficas, en cirugía, etcétera, etcétera, las marcas ayudan mucho a subir precios y por el mismo esfuerzo ganar mucho más. Bueno, en España la política de marcas ha estado muy abandonada. Se puede decir que la productividad no ha sido nuestro papel principal, mucha inmigración, pero una fuerza de trabajo con poca capacidad de aumentar la competitividad española. Han venido los que han venido y bastante se lo tenemos que agradecer, porque aumentaban los ingresos en la seguridad social, que ha tenido un excedente tremendo. Llegamos a tener una caja de la seguridad social con casi 80.000 millones por la inmigración. Ahora tenemos 3.000 millones y ya no se tira de la caja para que no desaparezca. Y hay un suministro, un apoyo directo del presupuesto del Estado a la seguridad social que es contributiva, como se sabe. Y luego el ingreso medio vital, el ingreso mínimo vital, se ha impuesto, pero no llega. Hay mucho de verdad y de mentira y de verdades a medias en ese tema. Apenas hay 200.000 familias beneficiándose del del ingreso mínimo, cuando se suponía que iba a llegar a 1 millón. Es la quinta parte de lo que se preveía. También es que hay condiciones para dar el ingreso mínimo vital. No tener una renta, no tener un patrimonio determinado, etcétera, etcétera. Estar avecindado en España. El ingreso mínimo vital no se da a los que llegan a la patera mañana y se les da el ingreso mínimo pasado mañana. Eso sería una operación llamada impresionante, que de hecho ya existe, ¿no? Bueno, todos estos temas son lo que yo llamo la finura de la economía. Acertar en los detalles que hacen el conjunto. No centrarnos solo en economía digital y en inteligencia artificial, en donde por lo demás lo que hacemos es estar copiando bastante, y tenemos a nuestros científicos del CSIC
que no podían tener ni animales de experimentación porque no los podían comprar porque no tenían dinero, y sin embargo hay cinco vacunas españolas a la vista y una de ellas puede salir este otoño que viene, impresionante. Si hubiéramos tenido dinero estaríamos junto con los Pfizer y las Modernas y la madre que los parió, pero claro, se les ha dado, me parece que 3 o 4 millones de euros a los investigadores, cuando se dan miles de millones en aumentos de temas de paro, etcétera. También hay que financiar la ciencia y la tecnología. Bueno, ese es el conjunto de problemas. Don Ramón, una cosa, cuando hablamos... La última. Bueno, un segundo. Don Ramón, cuando hablamos precisamente de lo que es, y aparece en su libro, la cultura del esfuerzo, considerando la viñeta del genial dibujante irónico El Roto, tomando la frase de Bill Clinton de es la economía, estúpidos, la tergiversa y dice es la moral, estúpidos. ¿Hasta qué punto el proceso de deterioro de Estado, que al final no es más que la expresión del deterioro de la estructura económica y la relación que define y configura esta, no es la base de todo, en el sentido en que no hay una idea clara de cómo definir eso que nos une y que nos permitiría, por tanto, centrar el concepto de lo que es el bien común? Y lo digo porque en tu libro también aparece referenciado, por ejemplo, el curioso caso de José Echegaray, que además de dramaturgo era un ingeniero de caminos, introductor de la economía, de la matemática moderna en España a principios del siglo XX y además ganador del premio Nobel de Literatura. Lo curioso de este caso es que precisamente otros compatriotas suyos, como fue Valle Inclán y otros tantos, precisamente se personaron para intentar ir contra la opción de que Echegaray lograse ese premio Nobel, y por tanto parece como que hay un cierto cainismo soterrado en todos los ámbitos, en este caso en el cultural se evidencia, y que hace que no haya una facilidad a la hora de poder establecer un proyecto común de crecimiento, tanto económico en su sentido más material y por tanto prosaico, como moral en su sentido más, si quieres, elevado o conceptual. Que al final es lo que nos lleva a derroteros que tal vez sean los que nos permitan centrar los mecanismos de desarrollo y de prosperidad que nos permitirían salir adelante, ya sea, por ejemplo, pasar de las musas al teatro y no hablar tanto de I+D y I+I, como si fuese la gran panacea, como si acaso fuese tan sencillo aplicarlo cuando tenemos una estructura económica tan atomizada en pymes, sin capacidad real de obtener retornos que pudiesen realmente por acumulación generar líneas sostenidas de investigación. Por tanto, un poquito con todo ese melange, ¿cuál es la lectura que podría hacer de ese sustrato moral de esto que llamamos España y que al final es el problema que su libro trata de responder y resolver? Sí, pero en un momento vamos a ver. Lo primero que has empezado es muy importante. Y yo he tratado de destacarlo en el libro, la cultura del esfuerzo. Aquí hay una especie de bueno, vamos a trabajar poquito, porque para lo que nos pagan no hay que hacer demasiados esfuerzos. Se sabe de entidades, incluso del Estado español, que algunos de sus agentes pues pactan entre sí el número de temas a resolver porque no hay que propasarse. Eso de la productividad es malo para ellos. Y desde luego el esfuerzo, la cultura del esfuerzo nos rige. Uno de los que más han hablado de la cultura del esfuerzo, y luego podrán criticarle en su empresa en muchas cosas, evidentemente, es Juan Roch en Mercadona. No cabe duda de que Mercadona, con el 25% de cuota del mercado español de consumo agropecuario y del business agrícola, del agrobusiness, del agronegocio, está en cabecera. Él puede presumir de cultura del esfuerzo porque empezó de la nada. Amancio Ortega empezó de la nada con una pequeña sastrería allí en Galicia y hoy es Inditex y está Pablo Isla. Cuando se fue el anterior gerente de Inditex hace 20 años de eso, dijeron Inditex se hundirá, y llegó Pablo Isla y se ha multiplicado por 5 desde entonces o más
porque es la cultura del esfuerzo, pero la cultura del esfuerzo no a base de llevar sacos de 80 kilos y sufrir en el traslado al costado. No, no. Cultura del esfuerzo de administrar bien el tiempo, las capacidades mentales, conectar con los más inteligentes, estudiar los casos a fondo. Eso es el esfuerzo. No es una especie de trabajo forzoso. El stajanovismo no tiene nada que ver con la cultura del esfuerzo, es otra cosa. Aquello era la Unión Soviética heroica antes de la Guerra Mundial y con Stalin al frente. Bueno, pues eso no tiene nada que ver con lo que planteamos. La cultura del esfuerzo se ve en personas como he dicho ya, Juan Roch, Pablo Isla, Sánchez Galán, que de una empresa basada en el petróleo, en el fósil, el carbón, etcétera, etcétera, pues ha hecho la primera de renovables de Europa prácticamente. Bueno, pues lo vio venir y se esforzó en cambiar la tesitura de la empresa y además de internacionalizarla y de diversificarla. Fainé en su faceta, no cabe duda de que desde muy pequeñito sabía que la Caixa tenía que subir. La Caixa es hoy la segunda banca española detrás de Santander. En su actividad interna española es más importante incluso. Lo que pasa es que Santander es una multinacional que está en México y está en Argentina y está en Brasil y está en Europa. Entonces, no son figuras comparables, pero se ha hecho con la primera banca de España en un trabajo de esfuerzo mental y de sostener el esfuerzo, no abandonarlo. Un esfuerzo grande parece que invita después a un desvencijarse y a caer en el, digamos, absoluto hundimiento físico y de cansancio. ¿No es eso? La cultura del esfuerzo no significa que tenga que haber cansancio, hay que administrar bien las fuerzas. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer en España, poner de ejemplos esos casos. Qué sé yo, desde el punto de vista mundial tenemos las extraponenciales en Estados Unidos, que están acusadas ahora de monopolizadoras, de explotar todo desde, qué sé yo, pues la gas, ¿no? Que están ahí todas las empresas del tipo de Amazon o de Facebook, o etcétera, etcétera, que están las primeras del ranking de la Bolsa de Nueva York. Están ahí desde hace 25 años. Antes estaban General Motors y estaba la Ford y la Chrysler. Están ya en los fondos. Bueno, pues porque ha habido un esfuerzo mental de introducir innovaciones, etcétera. Es muy importante. Y con esto os daría las buenas tardes, porque ya dije que era la última pregunta y la última contestación, porque tengo un trabajillo que hacerlo. Pues te damos las gracias, Ramón, por habernos atendido y explicado el asunto. Y por nuestra parte no te entretenemos más, que te dejamos pues que sigas trabajando. Muchas gracias y darle la difusión. Y si queréis, a la vuelta de un tiempo, pues me llamáis otra vez y vemos si hemos progresado en estos propósitos. Porque también hay que monitorizar, que se dice ahora. Para la segunda edición. Exactamente. ¡Hala! Ramón, muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Una vez que hemos dejado a don Ramón atender a sus ocupaciones, pues podemos comentar un poco qué es lo que hemos aprendido de este catedrático y de este sabio. Yo, como me he quedado sin preguntar nada, porque sus respuestas eran un poco largas, pues os lo pregunto a vosotros. ¿Vosotros veis que hay algo que hacer o simplemente ponerse al pairo, como dicen los marineros, cuando has roto todo el aparejo, dejarte llevar porque no hay nada que España pueda hacer por sí misma? Bueno, yo creo que la obra de Ramón, en todo caso, es un canto al optimismo para intentar realmente proporcionar salidas y opciones reales, factibles, si hubiese voluntad política y ejecutiva para ello. Las opciones no es que que los ingredientes que apunta el libro del señor Tamames no sean los adecuados, ni mucho menos. El problema que atañe más bien es si contamos, como señalaba Juan en su entrevista, con la
cultura política y, por supuesto, la alineación necesaria para poder llevarlas a la práctica. Ya no es una cuestión de condimento, es una cuestión ya de saber si tenemos los cocineros en la cocina adecuadamente dispuestos. Pero siempre llegamos un poco a la misma conclusión. Si las soluciones las sabemos, el problema es si hay voluntad política para hacerlo, y una vez que más o menos todos estamos de acuerdo en que no la hay, si todo pasa por una intervención directa de Bruselas. Yo me apunto a eso. Yo creo que la idea está muy clara y bueno, vamos a tratar de ponernos en la mente de nuestras élites. Cuando hablamos de la voluntad política, entendemos que todos estos cambios, esto conlleva un esfuerzo y un sacrificio, es poner patas arriba el país. Y cuando esto no es que digamos que le den a la tecla verde en lugar de a la roja, a la que están presionando todo el rato, sino que se trata de transformar el país entero. Y la pregunta, podemos achacar a las élites pasividad o incluso cobardía, pero yo entiendo que un cambio, una transformación del país significa desde el primero hasta el uno de los DNIs, ¿no? Desde el DNI número 1 hasta el último español nacido en España. Yo en esto siento ser tirando más bien a pesimista. Hay una sola cosa en la que podemos confiar, siempre, y en este caso será igual y además agudizado, y es ese cálculo que 15-20% de españoles que no les queda más remedio que seguir remando, pase lo que pase, y de ellos tirará el Estado para sacarles las asaduras e intentar pagar esta deuda. Hay una cosa que yo me he fijado, y es cómo primero consiguieron secuestrarte en tu casa y que salieras a aplaudirles, y luego pararte el negocio o incluso cerrártelo y prometerte una pequeña paguita, en el caso de que te la den, pero a costa de deuda. Y cuando se consigue ese dinero, esa magia europea, abren los telediarios como si fuera el día del sorteo de la Navidad y nos hubieran regalado el dinero. Y creo que la gente no es consciente de que ese dinero lo vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y claro, eso es una piedra más para la recuperación, porque lo primero que hay que hacer es pagar. Para eso reformamos la Constitución. Sin embargo, como bien señalas, si no se realiza esa pequeña acción paliativa, nos encontramos con un problema de base, que es preguntarnos si contamos con una sociedad capaz de asumir el trauma de saber que la estructura económica que la sostiene y que le proporciona el estado de bienestar de la que goza es capaz realmente de soportar la asunción de que se ha acabado la estructura tal y como estaba y que tiene que reconvertirse asumiendo los costes que esto conlleva. Bueno, hay grupos que no van a asumir. Tenemos subida por ley de esos grandes grupos que yo siempre comento, que son funcionarios y jubilados, y ya puedes contar con que no puedes tocarlo. Entonces ese es un problema añadido que quizá algún día a alguien le toque, ¿no? Se pasarán la patata caliente a ver quién. Será un día en el que nadie quiera gobernar, porque el que toque eso está liquidado. No, pero... y sectores económicos también, quiero decir, sectores enteros en los cuales tal vez haya que definir claramente que el dinero y las inversiones no pueden seguir dedicándose precisamente a esos dominios donde ni el retorno está garantizado y que sencillamente ahondar en ellos supone el poner en riesgo a la economía nacional en tesituras complicadas como puede ser esta y que no tiene por qué ser única, sino que puede repetirse igualmente en el futuro, no solamente medio, sino incluso en el próximo y cercano. A lo mejor eso sí que es una parte buena. Yo me he quedado con ganas de preguntarle esto a Tamames. Y es que ya el agujero ya está claro que es tan grande, que es un poco lo que ha dicho José Carlos, que esta vez sí que hay que hacer algo más y sanear a fondo. Ya no es una gotera, ya es que está cayendo el agua a chorros. Y entonces sí que por ahí puede ser imprescindible que nos... Pero ocurrirá. Yo no soy optimista, pero bueno. No sé si, Juan. Es socialmente posible, creo yo,
mantener un país en quiebra y con una clase política cleptómana. El caso ejemplo paradigmático y muy próximo a nosotros es Argentina. Yo no veo inevitable que haya una reforma económica. Creo que la oligarquía puede seguir funcionando podemos seguir siendo tercermundistas, podemos acabar siendo tercermundistas sin necesidad de cambiar nada, es decir, manteniendo el orden social. Hombre, ahí entra un poco lo que has dicho tú, que tenemos, por suerte, a Europa de árbitro y hay cosas que Argentina sí puede hacer y España no. Eso es lo poco que nos libra. España está en un buen barrio, pero no sé si a los del barrio alto también les interesará seguir manteniendo esto, no lo sé. Pero quiero decir que la quiebra económica no garantiza una rebelión ciudadana y una transformación y la necesidad de una transformación política. No. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo y no cuento para nada con los ciudadanos, porque los ciudadanos a lo más que hemos llegado es a poner a los niños en la cocina a hacer un póster y con cartulinas de colores y pegarlo luego en la Puerta del Sol, y así nos ha ido. Yo hablo de necesidad vital de reformar la economía por parte de los que realmente dominan la economía, que llega un momento que el chiringo se hunde de tal manera que ellos mismos tendrán que hacer algo. No sé, estamos viendo el Corte Inglés que está ofreciendo a todo el mundo que se vaya, el grupo Prisa que también quiere que se vaya todo el que pueda, la poca industria que hay en el norte está toda otra vez en reconversión. Entonces, por ahí es por donde yo creo que la obligación de reconvertirse y luego de que mueran cosas. Esto lo ha dicho Gonzalo, hay cosas que simplemente tienen que morir porque su tiempo se ha acabado y saldrán otras reforzadas. Sí, claro, Esa es la esperanza que yo tengo. Es que el modelo al final turístico tenía un sentido en la época en la que Franco, precisamente en un régimen autárquico, requería precisamente la entrada de divisas para poder sostener y dar un cierto grado de crecimiento endógeno al sistema, puesto que no había otra manera de poder realizarlo. Otra cosa que en el tiempo esa estructura económica de régimen se haya perfeccionado ya en el tiempo, ya que actualmente la hayamos modernizado, pero de base estamos partiendo de una estructura económica concebida bajo unas premisas de necesidad muy concretas en un instante dado por un régimen que no es este y que sin embargo estamos en cierto modo, ¿cómo decir?, prolongando en la medida en la que no tenemos la determinación por realmente romper las costuras de esa concepción económica de una España que en un tiempo tuvo sentido, pero que si queremos realmente que tenga opciones de poder desarrollar un proyecto económico y por tanto político y social de envergadura y de futuro, tendrá que necesariamente romper completamente la postura de ese armazón y concebir una nueva realidad necesariamente, o eso nos veremos abocados pues sencillamente a aferrarnos a un modelo muerto que nos lleve necesariamente pues a vivir una realidad que no es la de nuestro tiempo, y como cualquier cosa que no vive su tiempo sencillamente acaba por acabar viviendo ningún tiempo alguno. Y la paguita que le ha preguntado José Carlos a Tamames, como tú sigues defendiendo eso, José Carlos. Vamos por partes. En primer lugar, bueno, son los expertos también están hablando del declive de Europa, es una realidad, por lo tanto, a veces estamos poniendo las esperanzas en un continente que también está en decadencia, que también está llamado a ocupar una posición muy secundaria en el tablero político, económico y social. En los próximos años nos van a adelantar otros países con otros modelos completamente distintos. Y eso va a ocurrir. En cuanto, regresando a España, y mi idea inicial esa de decir, bueno, pues lo que hay que transformar es la sociedad, y a veces cuando decimos eso, esto significa la nada fácil labor de ponernos de acuerdo, es decir, que proyectemos, vamos a poner por caso, un plan hidrológico nacional para regar el país y que la mitad del Estado no se ponga en contra porque se niegue a que los vecinos tengan nuestra agua.
Y luego, en cuanto a, sí, Bueno, a se mi la pregunta, pedimos a Francia, eso lo arreglamos pidiéndoselo a Francia. bueno. Eso dijeron los catalanes, dijeron, no, el Ebro no le damos nada a Murcia, pero a cambio vamos a pedir a Francia que nos dé su agua. Hasta ahí llegamos. Sigue. Pues eso. Bien. No tengo respuesta para eso, sencillamente. Y por último, en cuanto a la renta universal, es que yo lo veo como una realidad indiscutible. Para mí, la pregunta no es si va a llegar la renta universal, sino qué día, si lo vamos a ver nosotros o lo van a ver nuestros hijos, porque la estructura de producción se está transformando y va a haber muchísima gente que no va a tener nada nunca, ninguna posibilidad de nada. Y eso solo se puede solucionar con paz social. Bueno, eso es como una cesta de cerezas y ya, y como lo has dicho tú, eso me obliga a mí a volver a sacar el tema de la inmigración. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra con una entrada ilegal de 1.000 millones de africanos. ¿O sí? Digo yo, no Supongo sé, que porque la impresora puede reventar, ¿no? Si seguimos sin usar el ejército para que defienda la frontera y encima instauramos el derecho a una renta, no sé, ojalá, yo de hecho creo que es inevitable por lo que tú has dicho, porque la automatización va a empezar, tenemos ya toda la tecnología para acabar con sectores enteros, pero claro, si siguen entrando inmigrantes ilegales que se regularizan, no hay impresora que lo aguante. pues a veces uno llega a pensar que todavía estos países que están en una pésima situación en África todavía podrán tener casi más posibilidades de crecer que en primer lugar en algún momento tendría que aliviar las tensiones migratorias y por otra parte sí es una medida que tiene que ser de carácter universal, ya no solo para los ciudadanos de un determinado país, sino que debe ser una medida que afecte a toda la población en su conjunto. Tamames hablaba de la cultura del esfuerzo y efectivamente explicaba que hay que interpretarla de una manera correcta, no es por coger el pico y la pala y ponerse a cavar muy fuerte, sino ser también eficaces y atinar, ¿no? con qué nos estamos esforzando. El éxito de la economía consiste en administrar los bienes escasos y, en definitiva, hacer mejor la vida de las personas, no estoy completamente de acuerdo con esa expresión, ¿no? Pues tenemos que trabajar y los demás son todos unos vagos. Yo creo que eso también revela una cierta ceguera el resumirlo de esa manera, ¿no? El problema. Sí, la verdad que lo que has dicho de que la renta universal sea universal sí que podría ser una solución. A lo mejor puede que todo esto, esta universalización de la salud y de los problemas, pues sí que esté preparando el camino para una especie de gobierno mundial y a lo mejor adaptándolo a cada país, pues en unos lugares sería más, en otros menos y contener la migración. Desde luego es un tema del que aquí nunca hablará nadie y esperaremos a que lo resuelva otro en otro sitio y si acaso copiarlo. Desde luego en Reino Unido van a aprobar ya una ley por la cual nunca más se va a regularizar a un inmigrante ilegal. Y esas cosas pues pueden salir bien o mal, pero a lo mejor son una señal de por dónde va la cosa. Por lo demás, pues bueno, seguiremos remando los que remamos y los que no, pues esperar. Es verdad esto que has dicho tú y también ha dicho Tamamos del esfuerzo, que todavía creemos que España es un país de poco esfuerzo y España es un país donde se trabaja más de lo legal. Lo que pasa es que producimos poco o el beneficio se queda en pocas manos. Pero los españoles que trabajan no pueden trabajar más de lo que lo hacen. La idea a lo mejor sería que trabajáramos más de lo que lo hacemos. Juan, tienes el micrófono ahora. Sí, no, lo de la ética
protestante a mí no me convence. Yo no creo que en España haya una cultura especialmente eh, tendente a la vaguería. Es decir, en España se trabaja mucho, otra cosa es que está todo muy mal organizado. Tenemos unos horarios absurdos. Puedo contar por la experiencia que estoy teniendo aquí en Bogotá con las clases que estoy dando. Realmente, bueno, las clases es una actividad maravillosa que disfruto de las que disfruto cada minuto, pero tengo que enfrentarme también a una segunda parte del trabajo que es toda la burocracia que conlleva. Tengo que rellenar fichas y fichas, modelos de planes de estudio. Esta mañana he estado revisando el plan de estudio que hice hace 2 meses porque han cambiado el formato y entonces ahora en lugar de ser en blanco y negro, el membrete es naranja y he tenido que volver a rellenarlo. Es decir, estoy trabajando y supongo que también hay ciertos prejuicios que dicen que los latinos trabajan poco. Pero concretamente en Colombia se trabaja muchísimo. Ahí no cierran para comer, por ejemplo, en ningún sitio. Claro. Claro, volvemos a lo que estábamos comentando antes, que es una cuestión más bien de atinar con ese esfuerzo. No es una cuestión ni de mucho ni de poco esfuerzo, sino de esfuerzo desatinado y esfuerzo inútil. Y bueno, pues que es lo que es la burocracia en definitiva, ¿no? Sí, eso más o menos lo hemos vivido todos. Yo insisto un poco en también el reparto, ¿no? En España hemos tenido hasta hace nada un salario mínimo que era una bofetada en la cara y se ha subido, se ha actualizado un poco. Incluso había personas que decían que esto me lleva a la ruina, pero eso, aceptar que incluso trabajando seas miserable y no puedas vivir, en fin, por ahí también, ya te digo, no sé si será con cualquier clase de subsidio o con leyes laborales mínimamente justas que saquen del mercado las empresas, porque puede ocurrir que haya empresas que solamente pueden ser viables condenando a la miseria a sus trabajadores, pero es que entonces no son viables. Y quizá por ahí es por donde se pueda regenerar nuestra economía, porque no tiene ningún sentido. Y encima es poco productivo, entonces... Bueno, si queréis hacemos ahora que ha vuelto Gonzalo, están los mandos, hacemos el minuto de gloria, que empiece él mismo. Bueno, sencillamente desde aquí dar las gracias al señor Tamés por habernos proporcionado una visión muy amplia y lúcida de lo que es la estructura y la situación en la que nos encontramos actualmente y habernos podido desplegar la batería de opciones y soluciones que están ahí y que, como él muestra, precisan sencillamente ser gestionadas con inteligencia y bajo un principio claro de que si no hay un país que tenga un concepto claro de que la cultura de esfuerzo ha de ser lo que prime, al final no acabará siendo sino un país ineficiente y por consecuencia al final será un no país. Muy bien, pues Juan, tu minuto de gloria. Yo le agradecería también al señor Tamames su presencia. No le he preguntado, no nos ha dado tiempo si va a haber una presentación física de su libro, que supongo que no, porque no corren tiempos propicios para ello. Pero bueno, yo me comprometo a leer su libro en cuanto esté en una librería y lo comentamos un día de estos entre todos. Muy bien. Y José Carlos, minuto de gloria. Naturalmente doy las gracias a Ramón Tamames por su tiempo y por habernos dedicado su atención. Voy a decirlo con gran riesgo de mi vida. Entiendo que la crisis sanitaria ha obligado a todos los gobiernos de todos los países a improvisar, pero voy a dejar en el aire mi pregunta de si realmente, si mañana viene otro virus, volvemos a paralizar el planeta. ¿Y qué pasa con nosotros? No sé hasta qué punto podemos seguir paralizando nuestras vidas y precisamente causar el daño económico y a las personas humanas que lo están padeciendo. Pues yo, mi último minuto de gloria, por supuesto también dar las gracias al señor Tamames
Es un clásico y lo tenemos ahí ya en nuestra biblioteca particular para siempre. Y me pone a huevo José Carlos lo que ha dicho para decir una vez más lo que yo siempre opino, y es que si la muerte es mala, en mi opinión, mucho peor es vivir con miedo a la muerte. Y en algún momento, por H o por B, tendremos que convivir con la muerte sin miedo. Y a partir de ahí, pues que se haga todo lo posible para que muera la menor cantidad posible de personas, aunque por lo visto parece ser que al final de la película vamos a morir todos. Parece ser que hay gente que durante este año se ha dado cuenta de que los seres vivos mueren. Y nada más, si nadie quiere decir nada más, pues lo dejamos hasta la semana que viene. ¿Parece bien? Buena semana. Bueno, gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.